tal amigos? Muy buenas noches, les saluda Andrés Mateos en una emisión más de este subprograma Letras y Poesías con Andrés Mateos, que transmitimos todos los lunes en punto de las 19 horas desde esta ciudad de Puebla de Zaragoza, una ciudad fundada un 16 de abril del año de 1531 y desde donde transmitimos desde las instalaciones de Argos Cursa Radio este programa. Hoy estaremos hablando sin duda de un tema muy interesante, de un autor que escribió una de las obras más leídas a nivel mundial. Estoy hablando de esta obra, El arte de la guerra, del general Sun Tzu, en tiempos de la China, de las invasiones, en los tiempos bélicos, pero que en sus mandatos, su gran contenido, hoy es aplicable especialmente a los estrategas, a las cuestiones financieras, a las cuestiones de los negocios, a las cuestiones de la misma vida. Es muy importante que todos sepamos que esta obra hay quienes afirman que fue leída, y de aquí tomados muchos datos, por el mismo Napoleón Bonaparte en sus campañas de conquista. Mao Zedong, por ejemplo, también hizo uso de esta obra, y también en su sabiduría, personajes como el mismo Confucio, este gran filósofo, tomó los conceptos para impartir su sabiduría, su justicia. De ahí que es muy importante que recordemos, incluso miren, en nuestros tiempos actuales, seguramente usted ha leído uno de estos autores de suspenso que a mí me agrada mucho, autor del Psicoanalista, autor de Loco, entre otros, por ejemplo, John Katzenbach. Usted seguramente ha leído esta obra de gran suspenso en que en el psicoanalista una persona la destruyen su vida política, social, económica, financiera, y tiene que reinventarse en una nueva personalidad como un vagabundo, y ahí conoce a otro amigo que, enterado de ese mal pasaje de su vida, le recomienda que juegue con su víctima, que le ponga los señuelos y que lo atrape, al estilo de esta obra, perfectamente tal como lo recomendó el general Sun Tzu. De ahí que miren, vamos a analizar una de estas reglas. Dice la obra: esta es una regla en el arte de la guerra. Si tus fuerzas son 10 veces superiores a tu adversario, rodéalo. Si la proporción es 5-1, atácalo. Si lo doblas en fuerzas, divídelo. Si tus fuerzas son iguales, puedes luchar. Si tus fuerzas son inferiores, emprende la retirada. Si eres inferior en todos los aspectos, huye, ya que un ejército pequeño es presa fácil para uno más poderoso. Ven ustedes entonces de esta primera regla cómo el general dijo: también huyendo puedes ganar. No solamente se trata de combatir, se trata de inteligencia en una estrategia. Una estrategia que no lleva inteligencia no sirve de nada. Otro de los elementos que quisiera precisar y que nos enseña este autor es lo siguiente. Existe un gran mito acerca de que hay razas superiores, y tal vez sea cierto en una parte, que hay razas muy inteligentes, como los japoneses, por ejemplo, que son capaces de poder armar sobre el escritorio una computadora, según algunos afirman. Sin embargo, hay un elemento que se debe considerar. No se trata de inteligencia, sino se trata de disciplina. La disciplina es la llave de todo éxito y de todo desarrollo personal o social. Es el arma más poderosa que se puede encontrar. Una persona sin disciplina no conseguirá sus objetivos.
Un ejército sin disciplina no podrá ser temido, no podrá alcanzar los propósitos, salvo las excepciones que algunas nos cuenta la literatura. Por ejemplo, el Mío Cid. Ustedes recuerdan esta gran obra, Rodrigo Díaz de Vivar, el Mío Cid, un gran guerrero que era temido por sus grandes hazañas en los campos de batalla. Sin embargo, alguna ocasión, en un enfrentamiento con los ejércitos moros, el Mío Cid es herido con una lanza y posteriormente la misma le causó la muerte. Sin embargo, reunió a sus soldados y les dijo: cuando yo muera, embalsen mi cuerpo, hay que embalsamarlo, y quiero que en la próxima batalla me monten sobre mi caballo, Viviesca, el caballo. Entonces, así lo hicieron. En la próxima encomienda que tuvo, lo montaron, lo ataron a la silla y cabalgando inició la batalla. El ejército de los moros, al ver que venía con la bandera en el campo de batalla el Mío Cid, tuvo tanto miedo que prefirió retirarse inmediatamente, la huida. Son situaciones tan bellas que nos marca la literatura y que tendríamos que repasar junto con las tácticas de guerra de las cuales nos habló el general Sun Tzu. Sin disciplina, dije, que es el elemento más importante, no encontraríamos nuestros propósitos en un campo de batalla, ni tampoco en una acción de estrategas como financieros, como abogados, sencillamente como personas en nuestra casa. Hay un relato muy interesante, se lo voy a comentar, acerca de un emperador que tenía un ejército en la China antigua, tenía un ejército de mujeres, ya que las mujeres eran guerreras y buenas guerreras por excelencia, pero eran indisciplinadas. No le obedecían al emperador las órdenes y entonces cada campaña que iniciaban, pues en consecuencia tenían que cargar con las derrotas. En alguna ocasión el emperador supo del general Sun Tzu, ya muy famoso por sus grandes tácticas de guerra, y lo hizo traer hacia él. Habló en privado con él y le pidió que se hiciera cargo de su ejército de mujeres, que eran muy valerosas, que eran muy decididas, que tenían mucha valentía, pero que eran muy indisciplinadas, que sí él podía hacerse cargo de ellas. Y entonces el general dijo: sí, puedo hacerme cargo de ellas y puedo entregarle un ejército muy disciplinado, listo para sus órdenes y para salir victoriosas en sus campañas. El emperador aceptó con mucho gusto y hizo la siguiente recomendación. Únicamente le pedía que tuviera alguna consideración con dos de las guerreras de ese ejército, que eran parte de sus mujeres, parte de las mujeres que él disfrutaba y que él amaba. Por lo tanto, el general le dijo: mire, la primera regla para que yo pueda actuar es que usted me dé mando total y absoluto sobre su ejército de mujeres. De otra forma, yo no tengo nada que hacer aquí. El emperador accedió porque no quería que el general Sun Tzu se fuera decepcionado por lo que le había comentado. Le dijo: adelante, general, vamos a los terrenos de instrucción para que usted tome el mando del ejército. Se dirigieron, dejó al general Sun Tzu que se dirigiera hacia el ejército, y el emperador esperó unos metros atrás, sentado, escuchando, viendo, presenciando la instrucción. El general Sun Tzu se presentó y se dirigió al ejército de mujeres y les pidió de inmediato que formaran
dos grupos, uno del lado izquierdo, uno del lado derecho, pero al frente de cada grupo le pidió a las dos mujeres que le había comentado el emperador que se pusieran al frente de cada grupo. Y les dijo, voy a darles una instrucción. Cuando yo diga flanco izquierdo, todas voltean sobre su lado izquierdo. Cuando yo diga flanco derecho, todas voltearán sobre su lado derecho. Cuando yo indique media vuelta, todas girarán su cuerpo en media vuelta. ¿Está entendido? Todas contestaron sí. Muy bien. Flanco izquierdo, flanco derecho, media vuelta. La mayoría de las guerreras soltaron en risas ante la primera orden que les dio el general Sun Tzu, incluyendo a las dos mujeres que estaban al frente de cada grupo. Contestó el general, miren ustedes, cuando un general da una orden y no se obedece, probablemente es que la orden haya sido mal dada y entonces no se puede ejecutar. Por lo tanto, voy a considerar que fue mi culpa. Todas dijeron, sí. ¿Ya lo entendieron? Sí. Hagámoslo una vez más. Flanco izquierdo, flanco derecho, media vuelta, ordenó el general Sun Tzu. Algunas obedecieron, la mayoría nuevamente volvió a reír. Dijo el general Sun Tzu, miren guerreras, cuando un general les da una orden y ustedes no la llevan a cabo, no la ejecutan, es porque probablemente la orden fue mal dada. Por lo tanto, la ejecución va a ser defectuosa. Cuando un general pregunta si se entendió y se vuelve a dar la instrucción y se repite la misma orden y esta no es obedecida, entonces la culpa es de ustedes. Voy a dar nuevamente la orden. ¿Quedó claro? Sí, contestaron todas. Flanco izquierdo, flanco derecho y media vuelta. Volvieron a reír y no obedecieron. El monarca, que estaba unos metros atrás, evitó también reírse, disimuló un poco con la cabeza. El general Sun Tzu le pidió a las dos mujeres que estaban al frente de cada contingente que se acercaran a él. Y así lo hicieron. Y les dijo, por favor, volteen de frente a cada contingente. Lo hicieron y el general llamó a dos de sus guardias y les dijo, córtenle la cabeza a estas mujeres. Todo el mundo se sobresaltó. Pidieron la intervención inmediata del monarca que estaba a unos pasos atrás del general. Pero Sun Tzu inmediatamente respondió y dijo, no, cuando yo vine a instruir este ejército, pedí mando total inmediato sobre él y se me concedió. Así es que deben respetarse también mis órdenes. Intercedió una vez más el monarca y el general dijo, no, discúlpeme, no puedo obedecerle, soy el general. Que mis hombres ejecuten mi orden inmediatamente. Y sus hombres cortaron las cabezas inmediatamente. Enseguida el general dijo, voy a dar nuevamente la orden. Cuando yo diga izquierda, izquierda. Cuando yo diga flanco derecho, y cuando diga media vuelta, es media vuelta. ¿Entendido? Todas dijeron sí. Y da la orden. Flanco izquierdo, flanco derecho y media vuelta. Y el ejército de mujeres lo hizo a la perfección. Después les ordenó,
avanzar al frente, avanzar a los lados, avanzar hacia atrás, y sin haberles indicado, el ejército obedeció y lo hizo a la perfección. Entonces les ordenó descanso, se dirige hacia el monarca y le dijo: su ejército está listo, señor. Si usted les ordena avanzar sobre el fuego, avanzarán. Si usted les ordena entonces avanzar sobre el mar, aún sabiendo que pueden morir, avanzarán. Si usted les ordena atacar, atacarán. Su ejército por fin está disciplinado. La disciplina. El general Sun Tzu siempre estuvo convencido de que un ejército, una persona, un grupo que no está dispuesto a acatar la disciplina, no sirve de mucho. Ahora que, bueno, las órdenes no siempre son a grupos, entre persona y persona, y ahí más adelante les voy a comentar otra anécdota muy importante. Pero bueno, en esta obra debemos tomar en cuenta que el general Sun Tzu maneja muchos elementos también naturales. Él maneja dentro de la estrategia, aparte de la disciplina, manejó los elementos de la naturaleza, cuestión que a mí en lo personal me parece estupendo, extraordinario. Hablar del cielo, hablar de la tierra, del agua, de los árboles, de las montañas, como elementos esenciales para obtener el triunfo en una guerra, es conocer la naturaleza. Si no conoces la naturaleza, tampoco podrías ganar, nos dice Sun Tzu. Y otro de los aspectos básicos importantes, el respeto al ejército, al enemigo. O sea, el general dice, escribió: avanza con seguridad o huye, que también puedes ganar huyendo. Toma tu decisión, ejecútala con disciplina, marca tus propósitos, tus objetivos. Pero es mejor tomar un ejército completo a ir, destruirlo y quitarles la vida. No se trata de eso. Siempre el general dijo: suma al ejército y así tu ejército será más poderoso, será en mayor número, en mayor proporción. Toma sus provisiones. Si toma sus provisiones, el Estado gastará menos, habrá menos desembolso, y trata de que la campaña no sea tan larga. Una campaña larga siempre traerá como consecuencia que el Estado esté financiando esa campaña, y si ya no tiene recursos, tendrá que aumentar los impuestos y lo hará impopular. Si aumentando los impuestos aún no puede mantener a su ejército, perderá, tendrá que retirarse del campo de batalla. Qué interesantes los conceptos que nos dio el general. No se trata de ir en contra de los guerreros, de sacrificarlos, no. Se trata de sumar sus voluntades, de ganarlos, de sumarlos a tu grupo. Siempre se preocupó el general Sun Tzu en sus tácticas y en sus estrategias por respetar a los prisioneros de guerra. Y esto me da el marco para hacer un comentario ya dentro de nuestros tiempos. Estoy hablando 1900, tiempos actuales. 1914 a 1918, la Primera Guerra Mundial, que finaliza con la firma del Tratado de Versalles del año de 1919, y que posteriormente la Segunda Guerra Mundial, que terminará en 1945. Esta
estos dos movimientos, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, trajeron como consecuencia graves desastres, pero sobre todo la pérdida de entre 40 y 70 millones de personas en el mundo. Y trajo consigo otro problema, los prisioneros de guerra. No existía para 1945, en que Rusia avanzó sobre Alemania un 8 de mayo, sobre Berlín, y con ello después, cuando finalmente se hacen detonar las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki y que causan tantas muertes, finalmente se firma la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué íbamos a hacer o qué iban a hacer los jefes de Estado con los prisioneros de guerra? No había ningún tratado sobre la protección humana de estas personas. Por lo tanto, cada jefe de Estado hizo lo que más le pareció conveniente. Algunos de ellos tuvieron muertes verdaderamente desastrosas, sin ninguna norma de protección humanitaria. Sabemos muy bien de las prácticas de la Alemania y de algunos otros países. Son tiempos que nunca más se tendrán que volver a repetir, porque estamos en la destrucción del hombre por el hombre. Así se pensó en 1945, en que 50 países se reunieron en California para hablar de la Carta de los Derechos Humanos. De ahí, de esa Carta de los Derechos Humanos, esa convención, surgió la ONU, las Naciones Unidas, con el propósito de ventilar este tipo de conflictos y designar algunos tratados y algunos acuerdos que tuvieran que ver con el trato a los prisioneros de guerra. Posteriormente, en 1969, surgió la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, o Pacto de San José, y ahí se dictaron las primeras normas de protección de los derechos humanos. Toda persona estará protegida por los derechos humanos. Aunque si bien es cierto que fue hasta 1987 en que el Estado mexicano firmó la Convención Nacional, y posteriormente hasta 1988 se reconoció la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Bueno, pues hoy estamos bajo una tutela diferente. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 133 constitucional, como ya dije, la existencia de los tratados internacionales y el apego a esos acuerdos, que si bien es cierto forman parte son pactos internacionales, no son leyes creadas por el legislativo de nuestro país. En este caso, sí tienen que acatarse por haberse celebrado o haberse adherido a la Convención de los Derechos Humanos. Sobre todo ello se refiere el general Sun Tzu en El arte de la guerra, una gran obra que no tengo ninguna duda, tenemos que leerla para lograr de la mejor forma nuestros objetivos. Andrés Mateos, Letras y Poesías, este programa que miren, lo hacemos los lunes, es diferente, es un programa con mucho cariño, que es diferente, pero nos ayuda a relajarnos y nos ayuda a conocer cada día un poquito más de la literatura, de la poesía, de los buenos momentos. Vamos a una pausa y regresamos a su programa.
Bueno, yo sigo fascinado con lo que nos dice este libro. Una de las grandes reglas que a mí siempre me hace reflexionar es el hecho de que dijo el general Sun Tzu, cuando ya tienes a tu enemigo, cuando lo has rodeado, cuando tu ejército es superior, cuando no queda otra opción para el enemigo, ya está rodeado, siempre permítele una salida. Planea por dónde puede escapar, por dónde se puede conducir, y ahí en esa salida espéralo y aniquílalo. Fíjense qué interesante. Dice el general, nunca rodees a tu enemigo y pretendas acabar con él sin darle una oportunidad de salir. Qué hermoso. Qué bello. Aparte de lo filosófico, lo estratégico también. Su gran estrategia. Nunca lo rodees y lo dejes sin una salida. ¿Por qué? Porque dice el general, cuando un ejército se encuentra en esas condiciones, se encuentra rodeado, sabe que no tiene ninguna otra opción más que morir. Y esto lo puede hacer tan peligroso que esté dispuesto a dar la última de las batallas, la más feroz, para defenderse y pueda incluso derrotarte. Fíjense. Así es que si tú le marcas una salida, ahí lo puedes esperar y ahí lo puedes aniquilar. Y esto digo que es tan interesante entenderlo y aplicarlo, no en la situación de rodear bélicamente a alguien, sino en la situación de los negocios, las estrategias. Siempre darle una oportunidad a alguien, ¿no?, que ya se encuentra acorralado, que se siente disminuido. O sea, siempre márcale una salida a alguien, condúcelo por esa salida. Puede ser que ahí encuentres el propósito, lo que buscabas, o alguna persona que ha caído en una desgracia financiera, dale una salida, ¿no? Sí, ya lo acosaste en cobro, ya lo tienes hecho una presa, sí, ahora ofrécele una alternativa, que tome esa alternativa y tal vez ahí pueda ser mucho más de provecho, que se puedan recomponer las cosas y todos puedan ser mejores. Siempre marca una salida. Qué hermosa situación. Las reglas de los tambores y de los estandartes que nos marcó el general Sun Tzu. Los estandartes. ¿Por qué un estandarte ante un ejército? ¿Por qué los tambores? Bueno, son dos situaciones importantes. Los estandartes deben usarse porque son símbolos para guiar a un ejército. Toda vez que las órdenes, por más fuerte que se pudiera gritar, no alcanzarían a ser escuchadas, los símbolos van marcando los movimientos que debe llevar el ejército o el grupo de guerreros. Los tambores, a través del sonido, obviamente, que dan las órdenes también de cómo ir actuando en cada una de las etapas de las campañas, los ejércitos. Y finalmente, las banderas también son un símbolo de identidad entre el ejército y su grupo, su gente. Y entonces, por eso es tan importante defender la bandera o estos símbolos propios de la guerra. Pero antes de ir hacia una campaña de este tipo, recomienda el general Sun Tzu tomar en cuenta algunos elementos importantes. Por ejemplo, observa, siempre manda a que observes antes de atacar.
Sitúa a tu ejército en los lugares más altos, nos dice. Siempre en las alturas, en las montañas. Si tú estás en las alturas, podrás observar perfectamente el panorama y cuando el enemigo acecha, le será muy difícil poder subir y poder atacar. Tú tienes toda la ventaja. Llega primero siempre al campo de batalla. Si tú llegas primero con tu ejército, podrás tener muy buen posicionamiento, podrás observar muy bien, tu ejército estará descansado y sobre todo concentrado. Tendrás tiempo de repasar las órdenes, las instrucciones, de que tomen en cuenta esa concentración que se requiere para iniciar una campaña y es más probable que puedas ser o salir victorioso. Qué importante tomar estas recomendaciones en tu vida diaria. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en una diligencia de carácter judicial, cuántas veces llegas ya contra el reloj y contra los segundos, ¿no? No tienes tiempo de llegar, de concentrarte, de repasar tu estrategia, de repasar tu expediente, tanto como el médico que llega muy tarde a la cita, a la cirugía, y el paciente ya se encuentra grave, no tiene tiempo de ver los signos, como de enterarse perfectamente de la situación. Siempre ir contra el tiempo, contra apresurados, es un elemento nada recomendable en ninguna circunstancia, ¿eh? Siempre es importante tomar su tiempo. Por cuanto a los elementos de la naturaleza, dice, les voy a leer aquí algunas situaciones que dice el general. Solo hay 5 notas musicales, pero se pueden obtener tantas melodías que es imposible escucharlas todas. Solo hay 5 colores primarios, pero sus combinaciones son infinitas y el ojo es incapaz de percibirlos todos. Los sabores son solamente 5, pero sus mezclas son tan variadas que es imposible degustarlas todas. ¿Qué nos da a entender? Que con un grupo pequeño podemos hacer tantas cosas, pero cuando el grupo entra en observación de todo el campo de batalla, el ejército se puede hacer infinitamente poderoso. Observa los pájaros. El general escribió que cuando el ejército observa un campo y observa los pájaros, y los pájaros vuelan al unísono, quiere decir que alguien acaba de llegar a ocupar ese terreno y los pájaros se han asustado. ¡Qué hermoso! Mira los árboles. Si los árboles empiezan a moverse tempestivamente y observas algunos animales que salen en huida, un ejército o se está levantando y se va o acaba de llegar, pero es numeroso. Qué importante, ¿no? Observa el campo. Si encuentras que se levanta el polvo, es que están moviendo sus tiendas de campaña y hay formación del ejército. Si puedes ver a los pájaros, sabes que ahí está el ejército y ves a los pájaros que llegan, que se posan sobre los árboles. No ves que los animales corran, no observas el polvo en el aire, quiere decir que el ejército está descansando, está dormido y lo puedes atacar. ¿Qué reglas del general, ¿no? ¿Qué reglas? Por eso digo que es fascinante esta obra, porque te lleva a observar muchas cosas que a lo mejor hemos pasado por alto y pensamos que así no son las estrategias de guerra. Son 30 reglas, un poco más de 30 reglas, que bien vale la pena que repasemos en cada maniobra, en cada momento
hay una forma de conducirnos. Letras y poesías con Andrés Mateos. Vamos a nuestra segunda pausa y regresamos. Muchas gracias. Regresamos a nuestro programa, amigos, para recomendarles esta lectura una vez más. Y hace rato les decía que en una obra de canasta de cuentos mexicanos, que por cierto actuó en esta película María Félix, la doña, y uno de los grandes charros, Pedro Armendáriz. En alguna orden, hablando de indisciplina, por cierto, estaba la doña en una hamaca y entonces el macho mexicano, Pedro Armendáriz, le dice: sírveme un jarro de café. Y la doña le dijo: no soy tu criada, ve y sírvetelo tú. Entonces, de manera muy cómica, porque además es cómico, este charro se dirige hacia donde estaba un loro y le dice: mira, lorito, yo te quiero tanto, te conocí hace tiempo y siempre te he consentido y te he querido mucho, pero por favor, tráeme un jarro de café. Obviamente que esperó unos instantes y le dijo: no me obedeces. Sacó su pistola y disparó. Entonces, la doña se puso alerta, pero el charro se dirigió hacia un gato y le dijo: mira, gatito, te quiero mucho, te he alimentado siempre. Te encontré un poco mal en tu alimentación, pero te cuidé y hoy estás muy bonito. Pero te pido un favor, tráeme un jarro de café, quiero café. Como el gato tampoco fue por el jarro de café, pues sacó su pistola y lo mató. Inmediatamente se dirigió a su caballo y le dijo: mira, Calígula, yo te quiero bastante. Me has llevado a todas partes y tú sabes que lo que existe entre tú y yo es muy cercano, que te amo, que tal vez sin ti no pueda vivir. Pero por favor, tráeme un jarro de café. Ante esto, y saca la pistola nuevamente y la doña dice: no hagas nada de eso, por favor. Corrió a la cocina y fue por un jarro de café y se lo trajo. Bueno, una de las narrativas de canasta de cuentos mexicanos, nada más para terminar el programa de una manera cómica. Andrés Mateos se despide de ustedes. Les invito para que nos escuchen el próximo viernes a las 12 horas en su programa Andrés Mateos, el fiscalista de México, en donde trataremos temas de defensa penal fiscal para empresarios, que estamos en esta serie de programas. Y posteriormente, el siguiente lunes, como cada lunes, letras y poesías con Andrés Mateos. Yo me despido con la última palabra de la obra de Don Quijote, de la obra de Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha. Vale, que en el antiguo castellano se interpretó como: vaya usted con Dios, que le vaya muy bien. Vale, amigos, hasta pronto.